Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Libros bajo la luna llena. Quiero darle la bienvenida a Sablier Hola. y a Candy. Hola. Vernos sonrientes en este momento, por favor, disfruten de estas sonrisas porque ahorita que empecemos a hablar un poquito del libro, creo que estas sonrisas van a ir desapareciendo poco a poco. Hoy vamos a hablar de un libro que es verídico, es una reseña, bueno, no es una reseña, es como una forma de expresar todo lo que vivió la autora dentro de los campos de concentración y el Holocausto. Voy a empezar hablando un poquito sobre la Segunda Guerra Mundial, que se da en 1939 y dura hasta el 2 de septiembre de 1945. Y dentro de esta guerra se da el Holocausto a manos de Hitler, que llevaba a los judíos a campos de concentración. Después vamos a descubrir que no solo a los judíos, sino a toda la gente que se opusiera ante lo que él estaba buscando, que era terminar con la raza inferior, o lo que él llamaba raza inferior. Y ahora sí, me voy a citar un poquito más en la autora. El libro se llama Sin título, pero tiene un título alternativo. No sé si se dieron cuenta que abajito del libro decía testimonio de un superviviente del Holocausto judío. Esto era porque cuando la autora, que por cierto no les he dicho el nombre, la autora es Ana Vinokur, quiere sacar el libro, en varios países la rechazan porque pues cómo va a entregar un libro sin título. Y entonces tiene que poner un nombre alternativo y ese es el nombre que ella elige. La editorial es Diana, el año de publicación fue en 1981 y cuenta con 176 páginas. De dolor. De dolor, sí, cada una. Bueno, sí, desde el inicio, sí, tienen razón. Ok, la escritora es Ana Vinokur, que nació el 25 de septiembre de 1926 en Lons, Polonia. Su familia estaba conformada por 5 personas. Su papá, perdón si la pronunciación es mala, pero pues digamos que se va a hacer lo que se Nuestro puede. polaco no está pulido. Sí, se va a hacer lo que se puede. Hans Wolf Benkel, su madre Ripka Basian, su hermano mayor era Herschek o Enrique, y el hermano menor era Leibush, y pues ella. Eran estas 5 personas. Era de clase media judía y tristemente sufrió la invasión en 1939 de Alemania a Polonia. Sí quiero decir que esta historia sí va a demostrar muchísimas cosas que de repente no salen en los libros que conocemos tradicionalmente cuando nos hablan de la historia universal. Es sorprendente todo lo que sucede dentro del libro, pero también tenemos que ser muy resilientes con todo lo que pasa y ya verán por qué lo que estoy diciendo, conforme vayamos platicando, vamos a ir retomando este tema de la resiliencia muchísimo, porque creo que justamente esta autora lo que hace es eso, como que dar este mensaje fuerte, pero también como demostrarnos que la resiliencia existe y que es una resiliencia que tiene que estar presente en las personas que podamos contar con ella, ¿no? Voy a decir una pequeña reseña, chicas, y ya después empezamos ahora sí con todo lo que queremos decir de este libro. Ok, este libro nos ofrece un testimonio de la autora de los horrores que millones de personas vivieron a manos de los nazis. Todas las humillaciones, torturas y cosas que ella y su familia presenciaron durante esta horrible etapa de la historia. Cabe recalcar que durante este libro podemos apreciar un ambiente humano, ambiente de compasión, empatía y resiliencia que la autora vive, dando este testimonio como una protesta o denuncia contra todo lo que fomente la degradación humana. Lo primero que llama la atención es el título. ¿Y ustedes qué pensaron cuando yo les dije, chicas, vamos a leer el libro de Sin título? Antes de leerlo, antes de que supieran cuál era la razón por qué la autora estaba poniendo este nombre al libro, ¿ustedes qué fue lo que pensaron? La verdad es que yo no me imaginaba el contenido del libro. Yo veía el sin título y yo decía, por algo no tiene título, ¿no? Pero era muy vago el pensamiento del por qué no tiene título. Hasta el momento en donde veo donde leo que dice
tanto lo que contiene este libro que es imposible ponerle un título. Y Ujú. después de leerlo todo eso me dije, yo tampoco podría ponerle un título, la verdad. Estoy de acuerdo, ¿sí? Para mí la primera impresión, el hecho de que en tu presentación como libro tengas hay ausencia de algo, quiere decir algo muy fuerte. Entonces yo todavía sin saber dije, va a estar fuerte porque el hecho de no poder nombrar algo, quiere decir que no hay palabras para poder encasillar o para poder concebir un concepto único. Entonces dije, esto viene fuerte y no sabía de qué era todavía. Ok, bien. Sí, justo a mí me pasó lo mismo. Yo les comentaba a Xavier y a Candy que justamente yo leí este libro en la secundaria cuando tocamos el tema de Historia Universal del Holocausto. Nos dejaron elegir, yo elegí este libro y no esperaba tampoco que fuera nada que ver con lo que estábamos leyendo, que sabe diferente, chicos, y sabe muy diferente a los 13, 14 años que a los 29 años. Te pega diferente la información. Pero justo cuando yo empezaba a cuestionarme, creo que desde el inicio del libro, la autora nos deja bien claro justamente lo que decía Candy, con la pregunta que nos pone antes hasta del prólogo, ¿no? Que dice, ¿acaso existe un título capaz de contener y expresar un relato sobre asesinato en masa y exterminio en un pueblo? Creo que desde ahí nos queda clara la respuesta y creo que para mí era un no. O sea, por supuesto que no hay manera de titular ni de decir, ni de hablar siquiera de lo que íbamos a encontrar, no solo en este libro, sino en todos los libros que podemos encontrar de los testigos que vivieron desafortunadamente esta etapa, pero al final también nos lo recalca, ¿no? O sea, es como ¿ustedes tendrían un título para esto? Creo que después de leerlo es todavía más claro que no, el libro tiene justamente lo que carece, ¿no? No hay forma de poder expresar lo que vivieron. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno con el libro. Nos empiezan a contar que Ana está en etapa de primaria, me parece, entra a los 11 años. Ella en 1939 tiene 11 años, va a la escuela y desde que va a la escuela, antes de que empiece toda la invasión con Polonia, empezamos a vivir momentos duros y crueles para Ana, que es el no tener pertenencia, el no, el que le digan, tú no eres polaca, ¿no? Tú no perteneces a este pueblo. Y creo que a los 11 años, antes de que empiece toda esta historia de terror, nos encontramos con que ya les están impartiendo este motivo de no perteneces a ningún lado, no tienes ningún pueblo al cual pertenecer. Para mí fue muy fuerte escuchar porque aparte decía, fue a manos de una de sus mejores amigas, ¿no? El escuchar tú y yo no somos iguales, creo que desde ahí para mí fue muy fuerte. No sé ustedes qué pensaron de esta parte de no tener el reconocimiento o no sentirse parte de ningún pueblo. Para mí fue, es todo un proceso lo que vivió ella. Entonces, esta parte de que los más chicos absorben más pronto la información, justamente fue para ella un resquebrajamiento en su mundo, porque ella se asumía polaca, ella se asumía, de hecho, ni siquiera se había detenido a pensar, porque no había la necesidad, simplemente vivía su vida. Que llegara su amiga y le dijera, oye, que no somos iguales y tú no tienes nación, que en ella surgiera ya esta pregunta tan filosófica, tan corta edad de ¿a dónde pertenezco? ¿Quién soy? Que tuviera que recurrir a su abuela para poder ser orientada y entonces explicarle a la abuela, porque la abuela estando más consciente, me imagino que ya tenía un poquito como todo este conocimiento de la propaganda que se venía dando, porque fue tan paulatino que ninguno lo sintió. Entonces, el explicarle, mira, nosotros creemos en esto, por esto nos dicen que no tenemos pueblo, que no tenemos raíces, y irle explicando eso a una niña y que ella lo tuviera que escuchar, fue un impacto muy, muy fuerte, porque al fin y al cabo, pertenecer a una nación nos da identidad, desde las costumbres, el idioma, y que te digan, sí, vives aquí, pero no eres nada de aquí,
impacta, marca y dije yo, pobre niña, no, sé que le deparan muchas cosas más fuertes todavía a lo largo del libro, Sí. pero ya es un golpe muy, muy fuerte que te empiezan a quitar tu identidad. Sí, porque aparte nos lo marcan desde la segunda, tercera página. Entonces dice, o sea, lo primero que yo pensé fue, esto no va a traer nada bueno, dicen, cuando la historia no comienza nada bien, entonces llevo 2 páginas, entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar si esto es lo suave por lo que está empezando, no? Ok, bien, después de esto llegan los alemanes a Polonia y invaden Polonia y lo que hacen es hacer un gueto, ¿no? Empiezan como a cerrar de cierta forma la ciudad para que los judíos queden del lado judío y los polacos del lado polaco, y empieza a vivir una serie de carencias ya como tal y de empezar a identificarse y para que la gente los empiece a reconocer como judíos. Lo primero que les hacen hacer es ponerse un brazalete, ¿no? Y ese brazalete va a ir evolucionando con el paso del libro a estrellas. Sí, eran las estrellas de David, ¿no? De David. Que era, si no recuerdo mal, era una en el pecho y otra en la espalda para que lo pudieran reconocer. Y empiezan a tener a un representante que es Jaime Rumkowski, que era el dirigente de los judíos, que de dirigente yo siento que no tenía nada ese señor, solo era el portavoz de los alemanes que les iba pasando las malas noticias de todo lo que había sucedido, y tristemente fallece la abuela de Ana durante este periodo. Y quiero citar las palabras tal cual que dice cuando la abuela fallece, porque para mí fueron muy fuertes, porque ya estamos hablando desde este momento de ni siquiera podían sufrir a gusto lo que estaba sucediendo y era el inicio de todo lo que iba a pasar. Ella dice, es inútil llorar, nosotros no pedimos modificar la ley divina. Adiós, querida abuela, y que tengas paz en tu tumba. Y creo que esto se va a ir repitiendo cada vez que ella va perdiendo un familiar. Solo que se van modificando las palabras y transformando a que ellas están, o sea, que la gente que muere está viviendo en una paz más que ellas que están viviendo en el infierno, ¿no? Entonces, no sé, a ustedes, ¿qué frase o qué parte del libro fue en la que nos podemos dar cuenta que se va desensibilizando esta situación? Yo creo que la primera parte donde yo puedo percibir esta desensibilización es cuando se empiezan a llevar a los niños del gueto. Ella no lo interioriza hasta que no se llevan a su hermano. O sea, hasta ese momento para ella es que se lleven a los que quieran, porque en sí dice el horror de que se están llevando a los niños, pero no lo sientes tal cual hasta que se llevan a su hermano. Hasta ese momento es donde dices, me pongo a llorar contigo, ¿no? Desgraciadamente empiezan a vivir una etapa, yo creo que actualmente podemos decir que se está viviendo de alguna manera, en la que me importo yo y me importa sobrevivir yo y salir adelante yo y el otro a un lado, ¿no? Y yo creo que ahí es donde empieza el verdadero desensibilizamiento y la despersonalización, ¿no? El que ya no es tanto los demás, sino yo. Y yo ya no desde el punto de vista en que ella misma lo menciona, en cómo me veo, en cómo soy, en qué cambios he tenido, sino en el sobrevivir yo. Claro. Para mí hay 2 momentos. Uno es una frase que es una comparación muy extraordinaria para la edad, porque si bien empieza a los 11, tienen que pasar 6 años y sigue estando muy joven para todo lo que vivió. Entonces, hay un momento en el que dice, para Dante era la Divina Comedia. Sí. Para Balzac fue la comedia humana y esto es la comedia infernal. Es el estar consciente de tantas cosas al mismo tiempo y poder decir, eso que ustedes dicen en los libros no es nada porque salió de su imaginación, pero lo que yo vivo todos los días es algo tan fuerte y tan potente que no hay punto de comparación. Y
nosotros lo vemos a lo largo del libro, pero ella haberlo vivido, pues creo que hasta donde se empieza a dar cuenta, como menciona Candy, es cuando ya les quitaron su parte de su territorio, que en realidad era como nada más delimitarlos, ya les quitaron la libertad de poderse mover, sentirse identificados por algo que traen forzadamente, que no les apena porque al fin y al cabo era su fe, pero de repente el movilizarlos a otro lugar. Y ella seguía con esta frase como de, pero estamos juntos. Podemos estar pasando hambre, podemos estar haciendo sacrificios, pero estamos juntos. Y de repente que la separen de su hermanito después de, digo, me estoy adelantando un poquito a lo mejor, Adelante, pero adelante. de su papá y de su hermano. Sí. Y quedar solamente con su mamá, ya no surge esta frase esperanzadora que era lo que la mantenía. Entonces tiene que empezar a hacer lo que se requiera para sobrevivir. Y creo que en el momento en que le cae la realidad de lo que está sucediendo, es cuando llega a Auschwitz y le empiezan a afeitar la cabeza y dice, ya no tengo casa, ya no tengo patria, ya no tengo a mi familia completa, ya no tengo algo que me diferencie de los demás. Y voltea y dice, ¿y mi mamá? Y es justamente el no poder reconocer y que no te puedan reconocer. Yo creo que ahí es el momento en el que empieza a comprender la gravedad de todo lo que está viviendo, porque aunque estaba en un gueto, era un gueto donde ahí la iba llevando y entre todos se apoyaban porque llegaron primos de ella, llegaron familiares, pero ahora sí estaban ella y su mamá y mucha gente que ella no reconocía. Y sin poderse reconocer ella misma, pues era más complicado. Sí, porque aparte cuando llegan justamente, ellas dicen, ¿no? Se ven mujeres como dementes, locas, ¿no? Que no tienen como salud mental y cuando vamos entrando nos dice, empiezan a murmurar, ¿no? No estamos locas, somos igual que ustedes. Híjole, se me acaba de enchinar la piel porque justo creo que lo más triste de todo esto para mí fue los engaños con los que se movían y con lo que los manejaban, porque aparte nunca hubo momentos donde supieran la realidad a menos que fuera por parte de los capos o por parte de gente cercana que había escuchado o gente que convivía con ellas durante todo este proceso, pero siempre todo era a base de mentiras, de engaños, ¿no? Van a tener una mejor vida, si los dejas ir, van a salir de este infierno, ¿no? Pues creo que cualquier persona, si está viviendo en una situación tan fuerte y me dicen, si tú dejas ir a tu hijo va a tener una mejor vida, yo creo que nadie hubiera dudado en dejar que se fueran, que fueran libres, ¿no? Porque aparte empezaron con justamente las personas más vulnerables, con las personas mayores y con los niños. Las acotaciones que iba haciendo durante todo este proceso del libro, como cuando empieza a decir que les empiezan a traer jabones y después hace una acotación y explica que estos jabones eran hechos con la grasa de la gente que iba a los crematorios. O igual de este dirigente del que nos hablaba, que al final no se salva, ¿no? O sea, él pensando que va a tener una vida mejor, que por tener esta posición va a lograr algo más y que se va enterando, obviamente, durante este proceso de escritura o que va saliendo ya cuando deja de pertenecer al holocausto, a los alemanes, ¿no? Que tienen el poder sobre ellos. Creo que esa parte es fuerte porque te va mostrando una realidad dentro de la inocencia que ella iba teniendo durante el libro. Entonces, creo que esta parte también te da un conocimiento de todo lo que ellas no eran conscientes de que vivían y que después al ser conscientes, creo que era más doloroso, ¿no? Porque no solo cambiaban el lugar donde se encontraban, sino cambiaban toda la estructura que tenían. Hay una parte donde ella dice, ¿no? Hay nuevos sistemas que están implementando. Y estos sistemas que iban cambiando y que iban implementando no solo fueron en el gueto, sino cuando empezaron a cambiar, porque no estuvieron solo en una ciudad, los movían del lugar, los iban cambiando como, justamente ella nos decía, como si no quisieran dejar rastro de nosotros, esta forma de mover, de estarse como no sé, escondiendo lo que estaban haciendo, porque claramente ellos sabían que no estaban haciendo nada bueno,
Pero creo que aquí también hay que recalcar, y justamente hablaba de la resiliencia al inicio de que iniciamos con este video, porque creo que es muy importante el recalcar todo lo que Ana pudo hacer. Sí, al inicio con ayuda de sus, específicamente de Enrique. Voy a decirle Enrique porque me cuesta un poquito de trabajo el mencionar el nombre de su hermano, pero con ayuda de su hermano mayor, empiezan a vender, ¿no? Clandestinamente caramelos y después empieza ella a surcir y a hacer zapatos y hacer, o sea, buscar la forma como de buscar esta sobrevivencia. Y algo que a mí también me dejó muy marcada fue cuando lo separan de su papá específicamente y de su hermano, porque ellos hacen todo por conseguir un pan, ¿no? Y ese pan ni siquiera va a llegar a manos de su papá. Y lo que decía de estas acotaciones, ¿no? Que al final sabe que su papá murió en ese momento, lo llevaron a los campos de exterminio. Creo que nos va dando pauta de todo lo que esta mujer tuvo que vivir a lo largo de 6 años y creo que nadie está preparado, ¿no? Para vivir una situación así, pero justo cómo va saliendo. Yo hace ratito que estaba platicando con Sablier antes de iniciar el video, le decía, yo llegaba a un punto donde decía, pasaban cosas maravillosas, milagros inesperados, pero también era como alargar el sufrimiento. O sea, yo llegaba a un punto donde decía, ¿cuánto más tiene que sufrir esta mujer? O sea, para ya terminar con esta agonía que se va alargando y se va alargando y se va alargando y yo no veía fin. ¿Ustedes en qué momento o en qué punto del libro empiezan a decir esta, o no sé si les pasó a ustedes también el empezar a decir estas palabras de, ya por favor, basta? O sea, que haya algo que modifique esto o que ya termine esto, ¿no? Porque también creo que al igual que ella, ya en algún momento todos lo pedíamos. Yo como lectora sé que el libro se va a acabar en algún punto. Ujú. Uno como lector tiene ese consuelo de esto, no, quién sabe cómo, pero se va a terminar. Y haberlo vivido y vivir a la deriva de esto se va a prolongar, esto hasta cuándo. Ujú. Hay un personaje que creo que es el que era más consciente de esto se va a acabar en algún punto y era uno de sus tíos, creo, o primos, no recuerdo bien, Primo, que ¿no? era el que, su primo, gracias, Ujú. era el que filtraba toda esta información a través de otro informante y decía, es que van así las cosas. Y gracias a ese primo podía llegar justamente lo que ellos estaban privados de toda comunicación. Entonces, el que unos ya pudieran teorizar que los alemanes iban hacia Rusia y decían, le va a pasar lo mismo que a Napoleón, porque nadie puede con el invierno ruso, Ujú. más que los rusos, era un aliciente de esto se va a acabar, va a llegar a algún fin. Y nosotros que ya somos únicamente los espectadores, sabemos que la guerra tuvo un fin, sabemos dónde se termina, sabemos, tenemos una fecha, tenemos certeza, pero ella haberlo vivido y enterarse a la vez que todos los demás y no tener esta certeza, es un sentido de resiliencia muy fuerte el que deben de tener para ir dando un paso a la vez, un momento al día, porque incluso lo que ellos hacían de los dulces era una forma de decir, esto va a acabar, tenemos que sobrevivir, tiene que venir algo mejor, Ujú. y empieza a escasear el azúcar y es de, no, pero va a venir algo mejor, Sí. y habían podido mantener un poquito mejor de lo que estaba la mayoría del gueto que con este sustento que les daba el extra de actividades, pero empiezan a ser mayores tanto su hermano como ella y les empiezan a dar más horas, empieza a escasear la comida, ellos tienen menos tiempo para preparar. Lo del pan, todo es una cadena de voluntad humana muy fuerte Ujú. que justamente les va dando el vive un día a la vez, preocúpate por hoy, mañana será otra historia, lo que tuvimos ayer habrá forma de recuperarlo, incluso decía como, tenía este pensamiento de las joyas que Ujú. empiezan a amontonar porque incluso las entregan, bueno, voluntariamente diagonal con temor por perder su vida, Ujú. pero las entregan diciendo, las vamos a recuperar.
Sí. En algún punto poner los nombres en sus pertenencias es para que después nos las entreguen. Queda algo ahí de esperanza de no pueden ser tan malos. Sí. Y ya de repente cambiar la perspectiva y decir, no, sí son horribles, les deseo lo peor. Y creo que en este proceso sigue siendo resiliencia, ya con un toque de, me están haciendo, me tengo que defender emocionalmente porque no es posible que hagan tanto daño a otra persona que es igual que ustedes, aunque ustedes no lo consideren. Y es cuando ella empieza como a tener esta resiliencia, pero ya con ya con un resentimiento, que al fin y Sí. al cabo es resiliencia, porque le permite seguir adelante. Sí, que creo Es muy fuerte. que es normal, ¿no? O sea, imagínense todo lo que tuvieron que vivir, o sea, no es fácil el ser amable, porque aparte se notaba o dentro de lo que deja ver en el libro, eh, que era una familia humana, una familia caritativa, empática, que trataba de ayudar a la gente. Eso es lo que por lo menos yo pude apreciar de la familia en general, como que todos eran de esta manera de tratar de solucionar, de buscar. Eran personas que tenían una forma de pensamiento rápido, porque buscaban la forma de sobrevivir a algo que a lo mejor ni siquiera hubieran podido hacerlo, ¿no? Cuando se pone el vestido abajo porque tiene frío y dice, yo no me lo voy a quitar, ¿no? Esto no me importa qué es lo que pueda pasar, yo tengo frío y me lo voy a dejar. O cuando encuentra la aguja, ¿no? Que dice ella, es para mí es un tesoro porque yo con esto podía hacer maravillas, podía arreglar mis vestidos, podía surcir, podía prestárselo a otras personas, yo viendo, ¿no? Porque aparte justamente era como seguir perteneciendo a algo, el tener una aguja y sí te lo presto, pero yo te voy a estar viendo mientras la estás ocupando porque yo no sé si si pueda volver a encontrarme alguna aguja, ¿no? Estas cositas que le iban pasando, que le iban dando todavía este sentido de seguir perteneciendo a algo, creo que también le daban la esperanza de seguir luchando por encontrar, porque aparte yo creo que ella tuvo la oportunidad de encontrarse con las personas precisas en el momento no adecuado, porque aún así ella pudo sobrevivir a partir de esto. Cuando la separan justo con su mamá y la mandan a SWAT, creo se llamaba, el otro campo, eh, llegan y conocen a la capo, que aparte le toca con la peor, ¿no? O sea, aparte ella dice, me toca con yo decía, esta mujer es asesina, ¿no? Porque con el bastón destrozaba a las personas, las hacía nada. Y que ella a partir de algo que le gustaba hacer antes de que entrara al gueto, antes de que que era una persona que tenía una vida, digamos, normal, que es el canto, ella decía, puedo calmar a la fiera, ¿no? Que creo que esto también era como algo que yo decía, bueno, ¿hasta qué punto el destino de verdad o la suerte sí está jugando a que tengan algo más, una esperanza? Porque aparte, estos juegos de esperanza se los daban los alemanes. ¿No? O sea, era como te quito todo, pero ten un poco para que sientas que esto ya está terminando, pero te lo vuelvo a quitar todo y te lo quito con más fiereza. O sea, eran como estos cambios y procesos fuertes que ella iba pasando cuando llega con esta capo y empieza a recibir buenos tratos. A mí me seguía sorprendiendo que a pesar de todo, seguía teniendo estos pies en la tierra, ¿saben? O sea, de decir, esto va a acabar en algún momento y yo voy a ser igual que las demás. No sé si a ustedes les pasó eso o ustedes lo vieron diferente. Yo nada más un comentario para dejar hablar a Candy. Hubo algo que les dio esperanza desde el principio, porque desde el principio pudieron haberla perdido, Ujú, pero ellas estaban vigilados por justamente la caseta de vigilancia quedaba fuera de su ventana ujú, y entre todos los guardias que se iban rolando, hubo uno que les dijo, qué cosa tan tremenda, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? ujú. Tuvo porque en esa época todavía no era muy temprano para saber que las traiciones estaban a la orden del día, entonces el poder expresar esto de yo no estoy de acuerdo con lo que estamos haciendo, pero aquí estoy, Ujú. y sentir con la confianza de pues es otra persona con la que estoy hablando
y que ellos pudieran hacer esta conversación sin temor a que él me va a delatar ni por parte del soldado, porque ellos también podrían haber hecho lo opuesto, podrían haber dicho, es que él no está de acuerdo con lo que opina su partido. Ujú. Entonces, esto les dio esperanza como de, hay alguien más afuera que no está pensando que esto es correcto. Entonces, yo creo que eso les empezó a dar un poquito de esperanza. De Ahora sí. esperanza. A mí me pasó mucho que ya que iba a terminar el libro, yo decía, por favor, ya que me digas si se va a salvar o no. Obviamente yo sabía que sí se salvaba, ¿no? Porque si no, ¿quién va a escribir el libro? Pero llegué a un punto en donde decía, ya, por favor, si se va a salvar, ya para qué lo sigo leyendo, ¿no? Porque era solamente prolongar Sí. mi sufrimiento, ¿no? Porque era prolongar el leer tanto horror que ella vivió, que yo decía, ay, ya, mejor aquí lo dejo de leer, ¿no? Ujú. Y respecto a este punto que comenta Xavier de la esperanza, recuerdo que había una parte donde ella mencionaba que ella sabía en dónde, probablemente en dónde estaba su hermano, en dónde estaban su papá y su otro hermano, pero ella decía, no lo quiero creer, prefiero vivir con la esperanza de que algún día los voy a volver a ver. Sí. Y eso para mí era muy fuerte, porque saber que ya no está, y sin embargo decir, si yo me aferro a creer que ya no está, no voy a poder sobrevivir a esto, eso de entrada ya es muy fuerte, que digas, Sí. prefiero pensar algo que no es real para poder seguir luchando, para poder seguir subsistiendo, ya es, fue muy fuerte para mí. Sí. Y de hecho creo que la única vez que se ve que ya no hay esperanza por parte de ella es cuando fallece la mamá, que dice, ahora sí ya no tengo nada, ya no tengo a nadie por qué levantarme, ya no tengo nada por qué, no, o sea, todo lo que he vivido, ya, o sea, como que no tiene sentido porque ya no tengo con quién compartirlo, porque esta libertad era de las dos, o sea, era como vamos a salir juntas y ahora estoy yo sola. Está enferma, ya no se puede mover, ya empieza, a mí sí algo me causa mucha ñáñara, por así decirlo, son todos los insectos y todo lo que tiene que ver con animales que se te puedan subir al cuerpo. Y el escuchar esta descripción de ella de los piojos, ¿no? De los animales que ya viven con ellos porque pues obviamente ya no hay aseo, porque ya estamos hablando de a finales de que ya va a salir, o sea, de su cautiverio, y ella empieza a decir, ¿no? Ya estamos infestadas, ya las enfermedades empiezan a salir al por mayor, ya si no estoy enferma de esto, empiezo a tener dolores. Ella tenía dolor en el estómago y empezó a tener diarreas, ¿no? Que era lo que le impedía como moverse. Pero regreso a este punto donde, aunque ella no buscaba esperanza, sigue teniendo a las personas correctas en este momento inadecuado, porque justo todo lo que está viviendo este proceso. Sí, y por eso yo creo que cuando empieza el libro, en el prólogo nos dicen, es un libro que a pesar de tener todas estas desgracias, es alentador. Y es alentador porque ella, este cautiverio nunca lo vivió sola. O sea, sí, obviamente va perdiendo, pierde, solo queda su hermano, ¿no? Pero el mayor, pero aún así se encuentra con su amiga, se encuentra con esta Rosa, ¿no? Que es esta capo que al final ella misma los dice, a los alemanes ya les damos asco, ya no quieren mandar a capos, ya lo que hacen es escoger a una de nosotras, a la más fuerte, y ella es la que se va y se dirige con ellos, que volvemos a ser como el dirigente, ¿no? Siguen siendo portavoces sin tener decisión propia, sin poder elegir, sin poder tomar esta decisión de decidir qué es lo que quiero hacer con mi vida, porque justo ella nunca decidió hasta qué punto terminar con su vida. Cuando ella decide y dice, este es mi momento, es el momento de yo ya me tengo que ir, conoce a Inca, ¿sí se llama Inca? Sí, ¿verdad? Es que de repente los nombres se me cuatrapean, pero conoce a Inca y se hace tan amiga de ella que ahí es cuando a mí se me abre el panorama y digo, wow, esto no fue solo de un pueblo. Ellos agarraron a quien podían y con quien podían. Y de hecho,
hay una parte donde ella habla al principio que habla del dirigente, no sé si recuerdan que dice que hubo un dirigente que se fue con todos los niños a los campos de exterminio. Esa historia, si la llegan a encontrar y si llegan a escuchar de este hombre, fue maravilloso. Él no era judío, les voy a platicar un poquito porque justo antes de que pasara lo de que yo decidiera leer el libro, vi esta historia nuevamente. Este señor era cristiano, me parece, y él tenía un orfanato. Empieza los campos de concentración y le dicen que él se puede retirar, que él no tiene nada que ver, y él dice, no, yo me tengo que quedar aquí porque tengo que cuidar a mis niños. Y entonces él hace todo lo posible por conseguirles pan, por conseguir que los niños sigan vivos. Y cuando le dicen, te tienes que ir porque los vamos a llevar a los campos de exterminio, ya no van a vivir, te tienes que ir. Y sabe, o sea, la respuesta maravillosa de este hombre fue, yo decidí estar con ellos hasta el último día de mi vida. Y se mete con ellos a la cámara de gas y muere con ellos. Y ella lo cita en el libro, lo cuenta porque ella dice, yo sé que mi dirigente jamás haría esto. Y ahí también habla de una esperanza a partir de todo lo que los demás pueden hacer y que ella sabe que no tiene, ¿no? Y a mí me llega con Inca, o sea, Inca le dice, tú me salvaste la vida. Para ella es creo que cualquiera lo hubiera hecho. Y no, la realidad es que no. Yo creo que justamente hablamos de esto de soy yo, tengo que sobrevivir yo, y lo vemos con la señora que está atrás, ¿no? Que le empieza a reclamar por haberla salvado, y después recibe lo mismo de ella. Cuando ella decide, y lo platico un poquito para que los demás sepan, cuando ella decide ya morir, decir, hasta aquí llegó mi vida, obtuve lo que tuve que obtener, sin quitarse del pensamiento, ¿quién va a escribir esto? ¿Quién va a recordar esto? ¿Quién va a hacer que la gente recuerde todo lo que vivimos? Todo, porque creo que repetir continuamente está durante el libro, ¿no? No olvidar, recordar lo que nos hicieron, escribirlo, comunicárselo a la gente para que la gente sepa de las atrocidades que hicieron con nosotros. Y hasta el último momento su pensamiento es ese, aunque ella diga que su pensamiento iba hacia su familia, su pensamiento también iba ligado a cómo van a ser las que quedan vivas para que esto no se olvide. Y tampoco tiene esa toma de decisión porque al final se salva, ¿no? Entonces justo ya después ella nos dice que pues la decisión no la toma ella, sino pues al Dios en el que ellos creen. Y, y para mí esa situación fue muy fuerte porque dije, durante estos 6 años, ella nunca pudo tomar una decisión. Tomó decisiones, responsabilidades, consecuencias, lo que quieran, pero no pudo decidir en qué momento ella decir basta. No podía hablar, no podía porque siempre tenía una mamá que le decía, no lo digas porque si lo dices, entonces no, porque nos puede ir mal. Y no, él te puede ir mal, nos puede ir mal, ¿no? Porque la mamá obviamente en el momento que yo me imagino que como madre, en el momento que viera que su hija estaba sufriendo, ella iba a hacer lo mismo, iba a saltar por su hija, ¿no? Entonces, no sé, chicas, ¿ustedes con qué se quedan de este libro para ir cerrando un poquito? No les voy a decir, obviamente ya sabemos que ella se salva. Me gustaría que se quedara como ahí en incógnita, cómo se salva, por qué se salva, y cómo es que ella vive después de esta situación. Lo único que sí les puedo decir es que ella se salva en mayo de 1945 y la guerra termina o este holocausto termina en septiembre. O sea, vivió todo. Ella vivió la guerra de inicio a fin, ¿no? Entonces, comentarios, chicas, algo que quieran agregar, algo que quieran decir del libro, ¿les gustó? ¿Lo recomiendan? ¿No lo recomiendan? Sí me gustó, entre comillas, claro está, Sí. porque el leerlo es un poco complicado, no en el sentido de que sea un lenguaje muy alto, sino en el sentido de que te mueve muchas cosas. Yo creo que fue muy adecuado para la época que estamos viviendo porque te ayuda, como que te recuerda que le tienes que echar ganas, ¿no? Que hay algo que tú tienes,
debes de valorar, y yo creo que esta es la época perfecta para empezar a valorar muchas cosas. ¿Qué les puedo decir del libro? Pues me tenía en unas subidas y bajadas todo el tiempo. Era como de, sí, sí se pudo, y luego, ¡ah! pero es un muy buen libro. Yo relacioné una parte con un libro también muy famoso del Holocausto, el de Víctor Frank, El hombre en busca del sentido. Justo cuando les cortan el cabello, que lo rapan, y ella empieza como a caer en cuenta de muchas cosas. Recordé una frase del libro de Víctor Frank que dice cómo él empieza a contemplar al hombre frente a su existencia desnuda. Te das cuenta que se quedan sin nada. Interiormente se quedan sin nada. Una despersonalización total, ¿no? En cuanto a que ya no eres tú, ya te revuelves con los demás, ya no te reconocen, y yo creo que es un libro que deja mucho de aprendizaje, mucho que trabajar uno, ¿no? Como que poner atención en muchas cosas personales. Muy buen libro, muy complicado de leer, pero muy buen libro. Sí. Yo creo que el momento en el que uno empieza a abrir las páginas, se vuelve uno parte de este no olvides. Sí. El perdonar eso ya depende de cada quien, porque digo, creo que todo relato conlleva un pedacito de uno, entonces, híjoles, yo sé que han pasado muchos años y las cosas han cambiado en algunos aspectos, otros, humanidad, ya aprendamos, por favor. Entonces, creo que esta parte de volverte cómplice de ella y decir, no se olvida, porque en el momento en que yo lo leo, esto va a perdurar. Luna Rosa, yo sé que le gusta vernos sufrir y también le gusta que comentemos sobre libros muy interesantes. Entonces, este en particular, en el momento en que ella lo leyó está muy joven, entonces hace muy poco tiempo, y venir unos cuantos años después y que nosotros ahora seamos parte de estos testigos que Sí. a través de sus páginas vivenciamos esta crueldad y este episodio oscuro de la humanidad, creo que también nos ayuda a comprender que tenemos mucho que trabajar como raza, porque todos somos la misma raza del color que quieran vernos, y tenemos que empezar a hacer cosas ya, porque en muchos lados se está repitiendo la misma historia y no tendría por qué ser. Entonces, ¿fue agradable? Pues no. Fue un testimonio muy fuerte de leer. Sí. A mí siempre me llegan justo cosas como de guerra, Segunda Guerra Mundial en particular, y lo recomendaría, sí, porque si alguien tuvo el valor de sobrevivir 6 años de principio a fin a una edad muy tierna y abre su corazón para relatárnoslo, justamente para que no se olvide, creo que lo menos que podemos hacer es prestarle unas 5 horas de nuestra atención, porque de hecho no se tarda mucho uno en leer, pero sé que no somos lectores constantes, entonces por pedacitos váyanse echando. Es súper recomendable para que vayamos abriendo los ojos a otras experiencias, a otras lecturas, y pues chicos, hay que aprender que tenemos que hacer el cambio ya no nos podemos esperar. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, algo que platicábamos Candy y yo al principio de cuando empezó a leer el libro, me decía, ay, está bien tranquilo porque son capítulos súper cortitos, refiriéndonos a la estructura que tiene la escritora. Se te hacen muy cortitos y yo de repente le decía a Xavier, es que no puedo terminar de releerlo porque pasan cosas que me remueven y que me mueven y que van generando situaciones y entonces paro, ¿no? Digo, no, paro y luego lo vuelvo a leer y así. Entonces, sí es una lectura que justamente es para eso, para abrir los ojos, para hacernos conscientes de todo lo que las personas vivieron y que siguen viviendo, porque hasta el día de hoy, desafortunadamente, no hay campos de concentración, no hay campos de exterminio, pero sí hay gente que sigue realizando estos actos de manera voluntaria y consciente. Entonces, dejémoslo de hacer, busquemos el bien común, de verdad, creo que esto es súper importante, el enriquecernos los unos a los otros, el buscar estas
formas de conciliaciones, de buscar el enriquecernos no solo culturalmente, sino en la forma como se vive, en las creencias, en las tradiciones, tratar de respetar siempre esta forma de aprender de las otras personas, porque no sabemos lo que nosotros nos podamos quedar. Y estos libros justo son para eso, para recordar, para seguir fomentando y para hacer que la historia ya no se repita, para hacer que esto ya no vuelva a ocurrir. Y creo que eso es lo más importante que yo me llevo. ¿Algo más que quieran decir, chicas? Bueno, tú que me conoces sabes muy bien que tiendo a leer muy rápido los libros. Sin embargo, este en particular me costó un poco de trabajo en el sentido de que tenía que volver a leer lo que estaba leyendo, porque era como, no lo puedo creer, lo leí bien y lo volví a leer. Sí. Hubo muchas partes que tuve que leer bastante veces, pero es un buen libro. Es un libro complicado por la información que trae y porque justo como decía Xavier, te introduce tanto que te sientes parte de la situación y de lo que ellos están viviendo. Entonces creo que eso es lo complicado, que de repente el sentir que estás viviendo lo que lo estás ahí, ¿no? Observando lo que están viviendo, creo que eso es lo más fuerte. Pero bueno, el próximo episodio les prometo, chicas, que va a ser algo más, menos fuerte, digámoslo así, por lo menos no tan fuerte como este. No les puedo prometer nada porque ya saben que a Luna Rosa le gusta experimentar con diferentes tipos de libros, pero les quiero agradecer muchísimo que me hayan acompañado con este libro porque sé que no fue nada fácil para ninguna. Entonces, muchas gracias, chicas, por estar aquí, por acompañarme. Muchas gracias a ustedes por estarnos viendo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Podcast Hacia Ningún Lado, iba a decir Twitter, pero no, Twitter no tenemos, en Twitch, en, en Facebook, en Instagram, en TikTok, Instagram, ya tenemos TikTok, TikTok. Spotify, iVoox también, ahí nos pueden escuchar. Y a Sablier la pueden seguir como 8Sablier8. Y también tiene En canal de Instagram. YouTube. Búsquenla por ahí. En YouTube también la pueden encontrar como Sablier. Ahí sí solo es Sablier, ¿verdad? Sí, ahí es donde yo hago sufrir a Luna Rosa. Sí, ahí es donde yo lloro. Ella viene a llorar aquí, chicos. Entonces vayan, búsquenla y nos estamos viendo el próximo mes bajo la luna llena. Bye, chicos. Bye.